Bienvenidos a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En este tutorial dedicado a las pruebas de acceso a la Universidad para Andalucía, Ceuta, Melilla y centros en Marruecos, vamos a centrarnos en la cuestión número 2 de la opción A de la prueba de junio de 2019. Comente dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la cohesión textual. Según los criterios de corrección, obtendrá hasta un punto el alumno o la alumna que mencione explícitamente dos mecanismos de cohesión distintos presentes en el texto y comente de manera clara y concisa cómo refuerzan la coherencia textual. Nosotros nos vamos a centrar en los siguientes procedimientos de cohesión, con numerosos ejemplos del texto. 1. El campo asociativo, que está relacionado con el campo semántico y con el campo de experiencia. 2. La elipsis. 3. La recurrencia. Recordemos, en primer lugar, y antes de abordar el primer procedimiento de cohesión, que de forma general los mecanismos de cohesión se definen como el conjunto de todas aquellas funciones lingüísticas que indican relaciones entre los elementos de un texto. Vamos a empezar por los mecanismos de cohesión más evidentes y nos vamos a fijar en primer lugar en los campos asociativos presentes en el texto, puesto que hay que hablar de varios campos asociativos. En este caso los vamos a llamar campos asociativos porque contienen expresiones diversas relacionadas por un mismo aspecto temático o con una misma línea temática. Un campo asociativo es más amplio que un campo semántico, puesto que no se reduce a términos relacionados con un mismo significado o una misma categoría gramatical, sino que abarca expresiones y elementos algo más dispares, más amplios, pero siempre vinculados y relacionados con un mismo sentido, con un mismo aspecto dentro del contexto en que se encuentran. Por una parte, el texto contiene un campo asociativo relacionado con el concepto de guerra, contienda o conflicto. Los términos y expresiones dentro de este campo asociativo son los siguientes: guerra, miedo, mataron, quemaron, desterraron, enemigos, huyeron, campo de batalla, heridos, generales, muertos, el concepto perder, vencer, he perdido, pudiera haber vencido, desvalidos, hubiera condenado. Otro campo asociativo presente es el de la cultura o la escritura. Mi maestro, sus libros, los poetas, un lápiz y un papel, palabras, mi poesía, consuelo que yo dibujaba, se refiere a escribir, es metafórico y también es una paráfrasis de escribir. Un tercer campo asociativo apunta a aspectos vinculados al hambre, la dificultad para alimentarse, los alimentos o la miseria. Cabra montés, medio comida por los lobos, restos, despojos, huesos, vísceras, sopa, acepta, sus vacas famélicas, sus sembrados y, si se quiere, también sus establos. Un cuarto campo asociativo apunta a lo moral, a aspectos morales. Me siento sucio y degradado, línea 7. Sentir, sucio, degradado. Hijo de esa guerra, línea 8. Miedo, líneas 8-9. Desterraron, consolaron, consuelo, línea 10. Un quinto campo asociativo apunta al concepto de paternidad o a las relaciones de parentesco. El niño, línea 2, mi hijo, línea 12, mis padres, línea 7. En este sentido, el yo del narrador está en relación como hijo y como padre con estos tres sintagmas que indican parentesco, en función de la primera persona gramatical, puesto que el narrador del texto es un narrador protagonista que escribe en primera persona.
Finalmente, el campo asociativo perteneciente a la escritura en el sentido técnico o caligráfico. Cambio de caligrafía, pulcritud de la escritura, trazos apresurados, indecisos, líneas 4-5. Si nos fijamos bien, de la mezcla, superposición e imbricación de todos estos campos asociativos, que forman un mismo mecanismo de cohesión, surge una parte importante, aunque no toda, del sentido temático del texto y de su cohesión temática. El segundo procedimiento que vamos a tratar es la elipsis. La elipsis se define como la omisión de un segmento sintáctico cuyo contenido se puede recuperar por el contexto. Vamos a extraer algunos ejemplos del texto. El texto utiliza la primera y la tercera persona gramatical, pero no siempre aparece el sujeto. Lo que en sintaxis llamaríamos sujeto omitido, aquí lo denominaremos elipsis del sujeto o elipsis textual. En muchos casos, tanto el sujeto de primera persona, yo, nosotros, como el de tercera persona, él, ella, ellos, ellas, no aparecen expresados. Fijémonos en las formas verbales en primera persona que no tienen sujeto léxico. Elipsis de la primera persona gramatical, yo, nosotros. Comeremos, línea 2, he logrado, línea 2, puedo, línea 7, me siento, línea 7, soy, línea 8, recuerdo, línea 9, he perdido, línea 12, pudiera haber vencido, línea 12, voy a contarle, línea 12, me lancé, línea 14. Seguimos con la elipsis y ahora vamos a seleccionar del texto las formas verbales en tercera persona que no tienen sujeto expresado. Por una parte, tenemos la elipsis de la tercera persona gramatical, él, ella, ellos, acepta, línea 2, inundó, que es sujeto de esa guerra, línea 8, son en la línea 5. Y por otra parte tenemos la elipsis de la perífrasis verbal voy a contarle en la segunda parte del siguiente segmento. El texto dice: voy a contarle a mi hijo que me mira como si me comprendiera que yo no hubiera dejado que mis enemigos huyeran desvalidos, que yo no hubiera condenado a nadie por ser solo un poeta. Líneas 12 a 14. Por tanto, la elipsis se produce a partir de la secuencia que yo no hubiera condenado. Voy a contarle a mi hijo que yo no hubiera dejado que mis enemigos huyeran desvalidos. Y ahora la elipsis de la perífrasis. Voy a contarle a mi hijo que yo no hubiera condenado a nadie por ser solo un poeta. Líneas 12 a 14. Se producen además otras elipsis del sujeto gramatical en algunas formas verbales que implican impersonalidad semántica, como en mataron, quemaron y desterraron, línea 10. Atención a esto, estas formas verbales, mataron, quemaron y desterraron, se consideran impersonales en este contexto debido a que en ellas subyace una gran indefinición del sujeto. Indefinición que se produce porque se ignora quién o quiénes mataron, quemaron o desterraron, en este caso concreto, o porque al emisor no le interesa aclararlo. Estos tres casos son equivalentes a enunciados del tipo están llamando al timbre, te llaman por teléfono, a mi madre la operan el lunes o te han traído este paquete. Lo cierto es que, pese a ser impersonales semánticamente, a estas formas verbales les corresponde una persona gramatical, que es la tercera, que está elidida. Tenemos aquí, por lo tanto, tres elipsis de los tres sujetos gramaticales de estos verbos. Elipsis, insisto, como consecuencia de la impersonalidad semántica o de la impersonalidad, simplemente. Y otro ejemplo de elipsis. Aunque la pulcritud de la escritura se mantiene, los trazos son algo más apresurados o, cuando menos, más indecisos. En la segunda parte del enunciado se omite o se elide la secuencia los trazos son algo, líneas 4-5.
aunque la pulcritud de la escritura se mantiene, los trazos son algo más apresurados o, cuando menos, los trazos son algo más indecisos. En tercer lugar, y por último, vamos a abordar la recurrencia. La recurrencia consiste en la repetición de expresiones, términos o ideas dentro de un texto. Debemos tener en cuenta tres variantes esenciales de este mecanismo. Esas tres variantes son estas. Primera, la mera repetición léxica. Segunda, la repetición léxica sinonímica. Tercera, la repetición léxica de lo designado. Comenzamos, en primer lugar, con la mera repetición léxica. Consiste en que una misma palabra aparece repetida una, dos o más veces, es decir, estamos hablando de una simple repetición de términos o de palabras. Vamos a señalar las que se repiten en el texto de la prueba. Poetas, líneas 11-14, heridos, líneas 15-16, varias veces, generales, líneas 15-16, varias veces. En segundo lugar, la repetición léxica sinonímica, que consiste en el empleo de palabras sinónimas con el objeto de no repetir términos. En el texto del ejemplo podemos observar que entre los términos caligrafía, escritura, trazos, líneas 4-5, restos, despojos y el sintagma huesos y vísceras, líneas 1-2, existe cierta sinonimia. Digo cierta sinonimia. La sinonimia total es muy poco común y apenas se produce, pero en este caso, insisto, según el contexto, podría hablarse de sinonimia. Conclusiones. Si nos fijamos bien, casi todos estos procedimientos o mecanismos de cohesión se resumen en uno solo: la repetición de unidades o de elementos, palabras, expresiones, conceptos, ideas, etc. De la unión, colaboración, imbricación y superposición de todos ellos simultáneamente surge la cohesión textual. Y, en definitiva, estas son las razones por las cuales un texto se hace comprensible a quien lo lee. Todos estos procedimientos de cohesión, el campo asociativo, la elipsis, la recurrencia, contribuyen a la coherencia textual porque facilitan el desarrollo del tema o la unidad temática, y que este tema o esta unidad temática sean expuestos de forma clara y precisa. Todos estos mecanismos de cohesión facilitan la organización de la estructura del texto y de las ideas que están presentes en él, porque el texto sigue, apoyándose en estos procedimientos, los principios elementales de la lógica, el sentido común o el conocimiento del mundo y del saber humano que todos poseemos en mayor o menor medida. Recordemos que la coherencia está en relación con la cohesión, pero en sí misma la coherencia exige que el texto tenga un tema claro y preciso, que la información que nos proporciona el texto esté organizada correctamente. Por ejemplo, en ideas principales y secundarias, además de otros aspectos. Y que además, entre los enunciados que componen el texto, haya hilación, que haya trabazón entre ellos, que haya orden, que estén unidos con sentido, con lógica, que no sean contradictorios y que sean adecuados a la situación comunicativa o contexto. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, en los distintos niveles académicos, así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU de las diferentes comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.